Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana, Asociación Civil, Delegación Tlaxcala, presenta. Saludándoles con el afecto de siempre, en esta oportunidad José Pilar Javier Castro Ramírez y Jaime Castro Ramírez, integrantes de la Delegación Tlaxcala, compartiremos la ponencia titulada Puras Mentiras, a que no verdades, de los carnavales de Toluca de Guadalupe, Tlaxcala. Título que hace alusión al lenguaje invertido que los danzantes emplean únicamente durante el carnaval y las Pascuas, por lo que Corta conceptualiza como una semántica inversa, argumentando que el sentido figurado de las palabras en contexto cobran un significado contrario al sentido literal, teniendo lugar en contextos exclusivamente informales, y puede coincidir con situaciones de ironía, metáfora y actos de hablar indirectos propios de alguna comunidad. Por su parte, Ridruejo considera que tanto en la metáfora como en la metonimia léxica, los destinatarios deben realizar las inferencias necesarias y precisas, con la finalidad de obtener una interpretación adecuada de las expresiones. De lo contrario, la intención del mensaje fracasaría rotundamente. En este caso, la semántica invertida se localiza cuando de manera de sátira, en puras mentiras, se refiere a que son verdades. La dinámica de la presentación será a través de dar respuesta a 9 preguntas, basadas en la técnica de una entrevista semi-estructurada que hemos preparado para ustedes. La primera pregunta se refiere: ¿desde qué año comenzamos a realizar investigación sobre esta danza en la comunidad, que hoy es Toluca de Guadalupe? ¿Y quiénes han sido nuestros principales informantes? Fue en el año 1982 cuando comenzamos el trabajo de campo, recorriendo calles de la comunidad y ubicando a posibles informantes. En 1983, la primera entrevista que se realizó fue a don Modesto Olivares Báez, que en paz descanse, uno de los mayores de los carnavales, porque era ejecutante del jarabe de los cuchillos. También se contactó al maestro Alberto García, que en paz descanse, músico profesional originario de la comunidad, quien por su mismo trabajo era difícil encontrarlo, pues acudía constantemente al Distrito Federal. Él fue quien dio un orden a los ritmos musicales de la danza, los escribió en partitura e hizo una grabación en acetato LP a través de Fonadal, un programa gubernamental federal entre 1970 y 1976. Fue durante esas visitas que pudimos conocer a don Fidel Moreno Ramírez, que en paz descanse, reconocido en la población por su habilidad en la ejecución de la danza y con posibilidades de llegar a ser uno de los mayores. De esta manera, don Fidel fue quien nos acercó a don Juanito León, que en paz descanse, el mayor principal de los carnavales, por ser quien mejor dominaba el jarabe de los cuchillos. Asimismo, desde esa fecha se ha tenido comunicación con don Asunción Montes, alias don Chon. Tiempo después tuvimos oportunidad de entrevistar a don Aurelio León, en paz descanse, quien en ese momento era el músico tradicional más veterano en la población. Así que desde 1982 y 1985 ya manteníamos comunicación con los principales informantes de la danza de los carnavales o máscaras, como los habitantes le han llamado. De esta forma, allá por el año 1988, tuvimos la iniciativa de invitar a socios de la Delegación Tlaxcala
del Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana, para disipar discrepancias sobre información que algunos tenían en relación a esta importante danza. También debemos de destacar la presencia de otros informantes, entre ellos don Faustino Vadillo, danzante, don Simón León Carmona, danzante, don Tomás Hernández, danzante, don Vicente Moreno, ex danzante, y muchos más, como el sobrino del maestro Alberto García, que es el maestro Floriberto Zamora Huerta, quien desde 1966 ya acompañaba a su tío con la guitarra, aprendiendo rápidamente a tocar el violín, de tal manera que a partir de 1970 comenzó a tocarle a los carnavales. Fallecidos los maestros Aurelio León y Alberto García, el maestro Floriberto ha sido el músico que más ha acompañado a los actuales o a las actuales pandillas, como localmente le llaman a estos grupos de danzantes ahí en la comunidad, aclarando que ha habido y hay otros músicos, aunque no han sido nuestros informantes directos. Desde luego que hemos tenido más informantes, como los mismos danzantes de color o disfrazados de personajes, a quienes a través de charlas circunstanciales nos aportan datos interesantes sobre la danza. Pero el trabajo de campo no termina, pues cada vez que lo hacemos nos encontramos con información que permite ir estructurando el rompecabezas de esta fascinante danza. Ahora vamos a responder a esta pregunta. ¿Por qué razón se fundó lo que hoy es Toluca de Guadalupe? ¿En qué año y con qué nombre? Se puede decir que después de la Revolución Mexicana, por saqueos o quiebra, los dueños de haciendas y rancherías de esa región nororiental, entre los estados de Tlaxcala y Puebla, se vieron obligados a despedir a los peones acasillados, así como a vender o abandonar sus tierras, por lo que la gente de La Noria, El Pilancón, La Caldera, La Palma, La Colonia y de otras rancherías tuvieron que buscar un lugar para establecerse y comenzar su nueva vida. De esta forma, y gracias al liderazgo del señor Margarito Cervantes Rodríguez, en 1935 fundan una colonia a la que dieron por nombre Toluca de Guerrero. Con el paso de los años y después de muchos trámites, recibieron las tierras como ejido. Asimismo, en 1955, y habiendo adoptado a la Virgen de Guadalupe como su patrona, el pueblo fue registrado como comunidad perteneciente al municipio de Terrenate, con el nombre de Toluca de Guadalupe, como hoy se conoce. La pregunta de cómo y cuándo fue que se comenzó a organizar el carnaval en Toluca de Guadalupe, bueno, pues es una pregunta muy importante, por lo que hay que ser cuidadosos para responder. La iniciativa la tuvo don Juanito León, quien como principal conocedor y organizador de la estructura de la danza, comenzó a invitar y a coordinar a sus conocidos y otros colonos, entre los que vivían en Toluca de Guadalupe, participando como danzantes don Modesto Olivares, don Fidel Moreno, don Nicolás Moreno, don Vicente Moreno, don Francisco León, don José Concha, don Francisco García, don Daniel Olivares, entre otros. Esto sucedió en 1937, es decir, 2 años después de haberse fundado la colonia. Fue así como a partir de estas fechas que el carnaval y las Pascuas, con una sola pandilla, comienza y se presenta en la comunidad, quedando como el encargado de la fiesta el señor José Castillo, que paz descanse, y como músico el maestro Daniel Huerta, también ya fallecido. Hoy la danza tiene 83 años de vida social, existiendo las pandillas del centro, segunda generación, la pandilla 40 y más y la pandilla de los niños. Esta danza es muy peculiar, se pudiera decir ecléctica, pues debido a que como el poblado fue fundado por gente de diversas rancherías, permitió que ellos aportaran formas y figuras de interpretación dancística. Por eso es que estos carnavales gozan de una diversidad de discursos corporales y paradigmas de movimiento, así también de géneros musicales y de ritmos, coreografías y un colorido en su indumentaria.
sin omitir la sátira y el lenguaje invertido, elementos que hasta la fecha conservan con gran sentido de pertenencia. ¿Qué se puede argumentar en relación al nombre de esta danza de carnaval? Bueno, en la región nororiental de Tlaxcala, de donde pertenece la danza, el nombre émico dado por los habitantes desde que se comenzó a ejecutar fue las máscaras o los carnavales. Y en lugar de camada se identifican como pandilla, designando a unos personajes como los de Nahuilla o de color, mientras que al resto les dicen disfrazados de charro, viuda, muerte, diablo, padre, jorobado, médico, etc. Entre los años 1970 y 1976, cuando el gobierno federal promovió las danzas tradicionales de México, estos carnavales tuvieron oportunidad de salir de su comunidad, lo que para bien o para mal comenzó a tener algunas influencias externas, en este caso de gente con formación en danza academizada, quienes iniciaron a manejar el nombre de danza de los cuchillos, haciendo alusión a uno de los jarabes, tal vez lo más vistoso de toda la ejecución, donde los dos mayores hacen gala de su habilidad al brincar una reata al ritmo musical, realizando diversas suertes o figuras con los pies, como dicen ellos, llevando a la altura de cada tobillo un cuchillo atado con las puntas hacia adentro. Al respecto, el maestro Floriberto Zamora, que es el músico actual, y don Simón León, hijo de don Juanito León, el principal danzante de esto cuando inició, aseguran que antes de 1973 el único que bailaba el jarabe de los cuchillos era precisamente don Juanito León, siendo muy puntual en ello el maestro Floriberto, porque él ya era músico en la danza en esos años, al sustituir a su tío Alberto García. Fue por eso que los maestros de danza y funcionarios de cultura de esos años le inventaron el nombre ético de danza de los cuchillos. Pero afortunadamente, aún en pleno 2020, los habitantes de la comunidad le dan a uno razón de la pandilla o de los carnavales o a las máscaras, si les pregunta a uno en esos términos. Sobre los músicos violinistas, ¿quiénes han sido y qué ritmos musicales interpretan? De acuerdo a las indagaciones, el primero fue el maestro Daniel Huerta, después el maestro Antonino Castillo y luego el maestro Aurelio León, a quien conocimos y fue uno de nuestros informantes. Es más, tuvimos el honor de bailar en algunas ocasiones, cuando él tocaba la pandilla. A él lo sustituyó el maestro Alberto García, otro de nuestros informantes, como ya lo mencioné, quien al fallecer fue reemplazado, como también ya lo puntualicé, por su sobrino, el maestro Floriberto Zamora, vigente en la comunidad. Ha habido más músicos y otros que van surgiendo, entre ellos Máximo León, Bonifacio Vázquez y Alfonso Fernández, quien en una época acompañó a la danza tocando el acordeón. Lo más reciente son maestros jóvenes como Bisael Fernández Olivares y Cristóbal Castillo. Lo que tocan son marchas, sones, jarabes, una danza que es de la garrocha y cuadrillas, todo teniendo su respectivo nombre. Cuando llegan a ejecutar esta danza completa y corrida, dura pues más de 3 horas sin parar, repito. Posiblemente las interpretaciones más interesantes de esta danza viene siendo el jarabe de los cuchillos y el son del ahorcado.
El jarabe, de acuerdo a los informantes, fue en el año 1955 cuando la pandilla acudió a la cabecera municipal a presentar la danza con motivo a la incorporación de su comunidad al municipio de Terrenate y recibir el nombre de Toluca de Guadalupe, que se bailó por primera vez y que lo hizo únicamente don Juanito León, repito, 1955, debido a que aún no había otro danzante que dominara el jarabe, agregando que el jarabe de los cuchillos, con los dos mayores al centro, comenzó a ejecutarse aproximadamente entre el año 1971 y 1973, cuando algunas autoridades de gobierno de Tlaxcala y cultural llevaron a la danza a Terrenate, siendo don Modesto Olivares como segundo mayor, quien por primera vez acompañó a don Juanito León. En cuanto al son del ahorcado, se ejecuta una sola vez, precisamente en el remate para culminar toda la fiesta, después de la última cena que toman los danzantes, ya sea de carnaval o de Pascuas. Escenificación y son que metafóricamente conserva relación con la traición a Jesús, su persecución, aprehensión, juicio, sentencia, muerte, resurrección al tercer día. Cabe destacar que en Toluca de Guadalupe el carnaval siempre se realiza el domingo, lunes y martes antes del miércoles de ceniza, lo que marca el inicio de la cuaresma. También que la cuaresma culmina el jueves de Semana Santa, cuando Jesús es traicionado, entregado y pues es aprehendido, además de enjuiciado, sentenciado y crucificado hasta morir, para resucitar al tercer día, que es el domingo de Pascuas, fecha cuando en la comunidad se vuelve a bailar la danza, que culmina al tercer día o martes de Pascuas, representando nuevamente los mismos sucesos que va desde la traición a la resurrección del ahorcado. Otra pregunta interesante se refiere a que si es verdad que se llegaron a utilizar cuartillos, zancos y barriles dentro de la danza. Durante el proceso de investigación, nosotros nunca hemos visto esto. Y estamos hablando de 1982 a la fecha, 2020, en que hemos estado haciendo observaciones participantes y entrevistas. Sin embargo, de acuerdo a don Floriberto Zamora, músico, en 1970, cuando tenía 17 años de edad, y que por primera vez les tocó a los danzantes, comenta que a quien vio bailar el jarabe de los cuchillos sobre una cuartilla, que es una medida de madera para semilla a la que le cabían 25 cuartillos de esta, fue a don Juanito León precisamente, solo a él, pues no había nadie más que pudiera hacerlo. Por su parte, el señor Simón León, hijo de don Juanito León, nos comentó que su tío, de nombre Francisco León, o sea, el hermano de don Juanito, bailaba en zancos, sin recordar en qué parte de la danza. Esto muchos años antes de que el maestro Floriberto les tocara, por lo que dice no haberlo visto. Ambos entrevistados aseguran que sobre los barriles nunca vieron que se bailara. Quien llegó a mencionar que también vio ejecutar el jarabe de los cuchillos sobre una medida de semilla en una de las rancherías fue don Fidel Moreno, pero siendo niño, antes de la fundación de Toluca de Guerrero. A la pregunta que se refiere a la indumentaria, implementos y ejecución, ¿ha habido modificaciones, pérdidas o recuperaciones? Primeramente hay que reconocer que a cualquier danza o baile ha habido cambios desde que surge, lo que es parte de su desarrollo y evolución.
Y aunque algunos no estamos de acuerdo, esto es pues un proceso natural y muy social. En cuanto a modificación, sí, como en detalles de pisadas y posturas corporales, también en el material para atar los cuchillos, sustituyendo la tradicional cuenda por cintillos. Igualmente, en la nahuilla, a la que originalmente era de jareta, introducieron después de los años 70 los tablones y botón al costado para asegurarla. Posteriormente le agregaron presillas para usarla como cinturón. Hoy en día va uno a la comunidad y se observan nahuillas de todos estos cortes. La máscara también ha sido elaborada con diferentes materiales durante todo este proceso y empezaron con las de cuero de cerdo, piel de chivo, cuero de balón de fútbol, materiales plastificados, lienzos de tela, hasta llegar a la actualidad que se diseñan con cuero de baqueta. Últimamente, el material para adornar los sombreros también ha variado, supliendo poco a poco el papel de China por lentejuela y chaquira, con lo que forran ala y copa. Respecto a pérdidas, se puede decir que la chamarra o chazarilla de corte ranchero o vaquera es una de las grandes pérdidas. La intentamos recuperar en 1990 con la debida asesoría, desde luego, y autorización de don Juanito León y don Fidel Moreno, pero al irse integrando más y más danzantes nos fue imposible buscar apoyos y nosotros continuar aportando para su confección. Aquí es pertinente aclarar que entre 1970 y 1976 la danza se vio transgredida durante su transducción escénica, lo que le ha afectado hasta la fecha, siendo casi imposible recuperar algunas particularidades de su imagen tradicional. En esa época, a raíz de que continuamente los llevaban a participar, los comenzaron a tratar como si fuesen un grupo de danza escolar, dándoles vestuario que suplía su tradicional indumentaria. Por ejemplo, les dieron camisas de satín y no de popelina, como las que ellos usan a diario. También en lugar de chazarillas les dieron chalecos negros, lo que sana e inconscientemente fueron usando los danzantes en su carnaval, fenómeno por el que hoy uno que otro lo llega a usar al haber observado en esa época a sus mayores portarlo, imposición académica que se ve repetida en el mayor número de grupos folclóricos. Erróneamente, durante esta transposición escénica realizada por los maestros de danza, comenzaron a enseñar a sus bailarines a colocar los puños en la cintura, así como encorvarse y balancearse pendularmente el cuerpo para ejecutar la danza, que es algo que no hacen los danzantes originales. También les establecieron otro patrón académico, podríamos decir aquí que los encajonaron hacia un solo número de partes rítmicas, cuando la danza es inmensamente rica en ello, como ya se explicó antes. Otra amputación escénica que se le intentó hacer, como lo explica don Juanito y don Fidel, fue cuando los llevaron a Televicentro. En lugar de las calcetas rayadas de colores que utilizaba, los hicieron ponerse medias de popotillo o de abuelita, lo que afortunadamente rechazaron al estar en su comunidad, debido a que, como dijo en alguna ocasión don Fidel, eran de mujer. Algo más que desafortunadamente varios maestros de danza después de 1970 y se excluyeron a través de sus grupos académicos fue el diseño y el material con el que se adorna el sombrero, por lo que pues en lugar de utilizar papel de China recortado, emplearon flores grandes de papel crepé al estilo de las danzas de comunidades aledañas a lo que es Toluca, para cubrir copa y ala del sombrero. Por otra parte, también lo fueron rematando con adornos de listones o plásticos de colores en lugar de la tradicional coleta de papel de China. Bueno, estamos en esta diapositiva en este momento que se refiere a la semántica inversa, que es algo que afortunadamente en la comunidad se sigue conservando. Ese diálogo oculto que los señores van todavía hasta creando, van generando, para que no se les entienda lo que ellos quieren decir.
Y hacen ellos alusión, como nos lo decía don Fidel Moreno, a que así les hablaban los hacendados o el patrón. Supuestamente los trataban bien cuando en realidad los estaban tratando mal. Que los llevaban a la tienda de raya y les ofertaban como paga lo que ellos quisieran, pero siempre estaban endeudados. Les decían que los querían cuando no era así, ¿sí? Los maltrataban. Y entonces ellos dicen que comienzan a generar este tipo de palabras o diálogos al revés para que no los entendieran tan bien los hacendados y hablaran igual que ellos. Es decir, por ejemplo, lo más usual allá es rebendecido, que quiere decir remaldito. La honrada cuando se está refiriendo a la piruja. Cuando le hablan al diablo dicen santo. Cuando viene el sacerdote dentro de la representación, hijo le dicen, o sea, padre. Viva, cuando se refieren a la muerte. Cuando va el viejo caminando, el danzante disfrazado de viejo, pues le dicen el renuevo, o sea, el reviejo. Por ejemplo, aquí hay otro bueno, que es decir malo. Y normalmente lo usa porque luego dice, bueno, o sea, malo. Revivir es morir, cuando pues ya van a ahorcar al sentenciado. Y así van utilizando o van generando palabras para poder ellos manifestar esta semántica inversa. Aquí construimos, mi hermano y yo, unas frases para que quede más o menos entendida esta semántica inversa, y se las voy a leer en el tono en que los señores lo hacen. No oigo rebendecido, primo, como eres reinteligente y como vas a terminar la universidad, me llevo a la honrada bien lisa de la espalda, una parcela y el caballo, como yo, pa' que siembres unos frijolitos y los regales en Apizaco, aunque sea de a 100 pesos el almud, y tengas para darles de cagar a los tíos cuando la honrada los haya parido. Me quedo. Y bueno, ya al derecho, lo que quiso decir supuestamente el sentenciado, escúchame, hermano, como eres reburro y ni terminarás la primaria, te dejo a la piruja bien panzona, unas tierritas y un burro como tú, para que coseches unos maicitos y los vendan en Tlaxcala, aunque sea de a peso el cuartillo, y tengas para darles de comer a los sobrinos cuando la piruja haya dado a luz. Me voy. Y esta parte de me voy es que ya lo van a ahorcar. Por eso así cierra siempre que entrega parte de la herencia. Esto es así como la herencia que le está dejando en este caso, a un hermano, ¿no? Lo llamó a un hermano y es al que le está entregando. En lugar de hermano, cuando lo dice al revés, es primo. Y bueno, esto es parte de la semántica inversa. Imagínense, por ahí ya mencioné algo, ¿no? En lugar de comer, ¿cómo se dice? En lugar de beber, ¿cómo se dirá? Y aquí está esta parte que comentaba, ¿no? El machete con el filo al revés y los cuchillos también con el filo al revés, ir en lugar de ir hacia abajo, va hacia arriba, los cuchillos en lugar de ir hacia afuera van hacia adentro. A esta pregunta que dice, tradicionalmente, ¿quién es el ahorcado en la danza y cómo se desarrolla esta parte escénica? El ahorcado no es precisamente el charro, como lo han tipificado los grupos de danza, argumentando que es quien representa al hacendado y por eso lo tienen que ahorcar. No es así. La decisión de quién será el ahorcado va más allá, y aunque su significado representa acabar con la represión, su simbolismo es otro, por lo que puede ser cualquiera de los revestidos o disfrazados como el Catrín, el viejo
o hasta uno de los de color, entre otros. Eso tiene que ver con el reconocimiento que se le da a quien pueda jugar ese papel, como su ingenio y habilidad para improvisar un juego de palabras mediante el lenguaje invertido que se practica durante la fiesta de Carnaval o Pascuas. También tiene que ver con el respeto que goza la persona, por lo que quizás puede ser el mismo encargado de la danza de ese año. Hay ahorcados que por año representan este rol. También quien lo interpreta debe conocer sobre los sucesos sociales, hasta familiares y personales de los habitantes, así como de los representantes civiles, eclesiásticos, educativos, etcétera, del contexto, de tal forma que durante el juicio y reparto de la herencia puede hacer uso de esos comportamientos de dominio público, sacando sus tropitos al sol para diversión de la gente con sus chistosadas, como ellos dicen. En cuanto al son de la horca, que solo se desarrolla en el remate, o sea, estamos hablando del martes de Carnaval por la noche, bajo los morillos en forma de portería que improvisan la horca, se instala el juez y sus gendarmes o policías rurales armados, y de pronto alguno o algunos de los mismos danzantes dialogan con el juez acusando al ahorcado sobre fechorías hechas en contra de los ciudadanos, por lo que el juez manda a apresarlo. Presentándolo los policías, en ocasiones juegan este papel los niños, pero inmediatamente el lenguaje inverso que hace reír a todo el público aparece, el cual logra sobornar al juez. Es muy vivo este ahorcado, dejándolo ir o bien se escapa. A la tercera vez que los policías lo traen, ya pues no logra escapar. Esta vez lo sentencian a la horca. Para eso él ya tiene colocado un arnés que le dan y que lo ata a la cuerda como tipo péndulo. Bueno, aquí hay que tomar en claro que hay que tener mucho cuidado cómo se va a colocar este arnés, porque puede existir la dificultad en que sí pueda ser ahorcado de verdad. Bueno, simulando que esa es la horca, le colocan la soga, que la colocan al cuello una vez que es subido a una escalera. Antes de colocarlo, entrega su herencia, comenzando a llamar a los de color uno por uno y diciéndoles otro menos, o sea, otro más, quienes a partir de ese momento representan el papel de ser hijos y obviamente de él, producto del amor con la viuda. También puede llamar a los demás personajes como el padre, el médico, el charro, etc., menos al diablo, la muerte, el sopilote y la bruja. Estos últimos de reciente incorporación a la danza, ellos ya están arriba de la horca, quienes son los que empiezan a llamarlo para su muerte. Es durante el reparto de la herencia cuando el sentenciado puede exhibir publicaciones ciertos, ¿sí?, comprometiéndose pues con todo lo que dice, ¿sí? Y puede hablar de los mismos habitantes, autoridades, profesionistas y hasta del cura del pueblo. Esto a través del lenguaje inverso, que no entienden más que ellos y los habitantes por saber, pues sí, decodificar los diálogos. La última en pasar a recibir su herencia es la viuda, a quien también la mencionan como la honrada, debido a que después de que se ejecuta la horca, ella lo deshonra con todos los demás personajes, menos con los de color, pues son sus hijos. Una vez despidiéndose de la viuda, él se deja caer de la escalera, quedando como péndulo colgado de la cuerda de iscle, simulando agonizar en la horca hasta quedar inmóvil. Justo en ese momento, el músico comienza a tocar el son del ahorcado para que los de color, tomados de las manos, hagan un círculo alrededor de la viuda, a lo que junto con los demás personajes bailan con gusto en círculo, abrazándola a su antojo, manosean y hasta simulando de manera genial y lúdica tener relaciones sexuales con ella. Mientras esto va sucediendo, bajan al ahorcado. Lo que anteriormente hacían los niños era llevarlo a sepultar, pero más que eso lo iban a tirar, mientras la viuda se divertía. Es justo ahí en donde se hace presente la dualidad de la vida y la muerte, pues él resucita y sin ser descubierto intenta entrar al círculo
lo que logra a pesar de que los de color tratan de impedirlo. Ya adentro, con un cinturón o reata en mano, busca a la viuda u honrada para golpearle las nalgas, dándole chinzazos para llegar a recibir los personajes también algo de estos porque la están protegiendo. De pronto el resucitado sale del círculo a darle una buena tunda a los de color, a sus hijos, debido a que son cómplices de la viuda al permitirle ese comportamiento. De ahí se va el resucitado y regresa una vez más a lo mismo. Al final de su tercer regreso produce un sonido gutural, que son en este caso 2, los cuales indican que el músico ya debe de dejar de tocar ese son y dar inicio a las golondrinas y Diana para despedirse, lo que significa, como dicen ellos, el inicio de la fiesta, que no el fin del carnaval. Hemos hecho un recorrido en unos minutos que involucra 38 años de trabajo en la comunidad. Escasamente Pilar, mi hermano, tendría 17, 18 años en 1982, un servidor 20 años. No teníamos ninguna experiencia realmente de trabajo comunitario. Nos acercamos así a Toluca de Guadalupe. Siempre muy agradecidos con los viejos, con la gente de la comunidad, que nos aceptó desde ese primer momento y que gracias a eso hemos podido nosotros disfrutar de su danza, de estar con ellos en su danza, en sus fiestas, de bailar, de comer con ellos, de recorrer esas calles que hoy ya están adoquinadas, otras encementadas, pero antes era de tierra. En aquellos febreros cuando el viento sopla y nada más los ojos nos molestaba toda la tierra y no sabemos ni cómo tallarnos porque pues no hay posibilidades, pero un disfrute toda esa fiesta que estuvimos o hemos estado allá en Toluca de Guadalupe. Para ellos está dedicado este trabajo, es de ellos, es de su comunidad. Nosotros lo único que hicimos fue pues expresarlo, explicarlo ahorita a ustedes, todo lo que las personas de la comunidad nos dijeron, hemos ido aprendiendo, ahora lo damos a conocer de esta manera. Y esperamos que los maestros interesados en lo que es la danza de los carnavales de Toluca de Guadalupe tengan elementos para poder hacer un montaje sin necesidad de estar creando, como desgraciadamente en Tlaxcala está sucediendo con muchos grupos de danza. No tenemos por qué deformar la danza de Toluca de Guadalupe. Es única, es una bella expresión muy profunda, con un sentido religioso implícito que se ha ido también perdiendo ahí como parte del carnaval. A nombre de mi hermano Pilar Castro y un servidor Jaime Castro, les damos las gracias, compañeros y colegas socios del Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana. Como dicen los señores, hasta nunca.
sabedor. Hijo de su mamá.